Recordemos que en las clases pasadas vimos lo que eran los métodos gráficos para la suma de vectores. Recuerden que estábamos viendo el método del triángulo, el método del paralelogramo y el método del polígono. En esta ocasión, ahora toca aplicar los métodos que son analíticos. Esto quiere decir que vamos a utilizar fórmulas, vamos a utilizar cantidades de valores en los vectores y entonces vamos a estar determinando las medidas de lo que será el vector resultante. Pero antes de iniciar lo que es los dos tipos de métodos analíticos que aquí analizaremos, tenemos que repasar un tema que se va a estar aplicando dentro de los pasos de esos métodos analíticos. Y este tema se llama componentes rectangulares. Por ahí, antes de lo que es la página 23, ¿sí?, de su cuadernillo, tienen por ahí algo de teoría sobre este tema, ¿verdad?, de los componentes rectangulares. Les indican incluso también cómo es que son los signos de los cuadrantes para cuando nosotros estamos localizando vectores. Recordemos que los cuadrantes se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, este sería el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces viene un repaso de eso. Una vez que ya leímos esa parte teórica de lo que es el tema de componentes rectangulares, vamos a hacer la actividad 13. Si es todo esto, estos dos ejercicios ejemplos les sirven para poder hacer la actividad número 13, que por ahí consta de 4 ejercicios. Ninguno de estos ejemplos, ¿verdad?, coincide con los ejercicios que vienen por ahí. Yo quise hacer otros extras para no agotarnos, ¿verdad?, aquellos que tenemos y que queden totalmente para que ustedes los solucionen y puedan entrenarse. Entonces, vamos a explicar cómo está esto de los componentes rectangulares. Resulta que aquí en este tema lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que nada, ¿verdad?, según lo indica el ejercicio, es graficar, como ya habíamos visto en otras clases, el vector que me piden que grafique. En este caso, ¿verdad?, en este ejercicio de ejemplo 1, nos dice que hay que graficar una fuerza de 30 newtons a 170 grados. Y acá en el ejemplo número 2 lo tenemos planteado, ¿verdad? Otra fuerza, dice 60 newton a 30 grados, pero al este del sur, que era la otra modalidad que teníamos cuando se está orientando el vector con coordenadas cartesianas. Entonces vamos a iniciar primero con el ejercicio que nos está indicando el ángulo, en este caso la dirección del vector, pero con solamente, ¿verdad?, un ángulo completo. Entonces, ¿cómo voy a graficar esa fuerza de 30 newton a 170 grados? Recordemos que hay que establecer una escala que esté adecuada a lo que es la medida del vector. En este caso mide 30 newtons. Entonces, como no puedo hacerlo a una escala normal, tengo que poner que cada centímetro mío a cuánto quiero que equivalga. En este caso, cada centímetro mío o de ustedes, ¿verdad?, va a valer 10. Entonces, de 30, que nosotros aquí lo pondríamos de esta manera, con una regla de 3, sacaríamos que va a medir 3 centímetros. Entonces, a una escala de 1 a 10, este vector que yo voy a dibujar aquí va a medir 3 centímetros. Por lo tanto, la longitud de mi vector aquí es lo que me va a determinar esa escala, 3 centímetros. Luego, ¿cómo voy a graficar esos 170 grados? Pues recuerden que cuando el ángulo de la dirección del vector se indica así completo, sin ninguna otra orientación, no nos dice de dónde a dónde, entonces siempre lo vamos a tomar en cuenta medido desde aquí, desde X. Si desde la X positiva, desde ahí vamos a medir el ángulo. Entonces, si ustedes miden, ¿verdad?, casi está abarcando los dos primeros cuadrantes. Queda a 170 grados y aquí quedarían los 170. Y ahí es entonces donde quedaría nuestro vector. Esa es la primera parte, ¿verdad?, que tendríamos que hacer ahí. A menos de que ya nuestro vector viniera graficado, únicamente me voy a enfocar a poder calcular las componentes. Después de que ya lo calculé, de que ya lo grafiqué, vamos a aplicar las fórmulas para componentes rectangulares. ¿Cuáles son estas fórmulas? Pues aquí las tenemos. La primera es, para poder sacar la componente rectangular del vector en X, es sacar cuánto mide este vector, pero proyectado nada más en el eje X. ¿Cuál es su medida en el eje X? Es decir, desde el origen hasta lo que abarcó solo en X. Entonces se va a determinar con la fórmula sumatoria de fuerzas en X es igual
a la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la fuerza? Pues la que me dan aquí, en este caso 30. ¿Cuál es el ángulo? El que yo tenga desde X, que en este caso son los 170 grados. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues la fuerza de 30 por el coseno del ángulo que tiene desde X. Si yo soluciono ese apartado, ¿verdad?, de la fórmula, que es 30 por el coseno de 170, me va a salir menos 29.54 newtons. ¿Por qué menos 29? Ese menos me está indicando que la componente en X, es decir, en este caso, la fuerza en X del vector que yo grafiqué, que la voy a representar aquí en color verde, esta Fx está orientada hacia las X negativas y hacia las menos X. Entonces ese menos, eso es lo que me está indicando, que va hacia el lado de las X negativas. Luego, casi lo mismo, ¿verdad? Se hace el cálculo de lo que es la componente en Y. ¿Qué es la componente en Y? De una vez aquí la puedo graficar, todavía no la calculo, pero yo sé que más o menos aquí va a quedar mi fuerza en Y. Es lo que mide en Y, ¿sí?, ese vector, ¿sí?, que ahí lo estoy poniendo con ese vector verde. Entonces voy a calcular esa Fy. Desde ahorita yo ya sé que se está dirigiendo hacia las Y positivas, entonces es un vector que cuando yo ya aplique la fórmula me debe de salir positivo. ¿Cómo la voy a aplicar? Pues casi igual, nada más de que en Y se calcula la fuerza por el seno del ángulo que tiene desde X. La fuerza nuevamente pues es la misma, la de 30, y el seno de 170 porque es el mismo ángulo el que tiene. Si soluciono yo esto, me va a salir que mide 5.20. ¿Por qué tan pequeño, verdad? ¿Por qué tan grande? Porque aquí se observa, la fuerza en X es mucho mayor a lo que mide en Y, que es 5.20 newtons. Sí, y eso sería el resultado de las componentes del vector que se hizo, nada más descomponerlo, ¿verdad?, en lo que mide. Esto en matemáticas ustedes lo veían con coordenadas. Podríamos decir que es que si este vector está ubicado a ciertas coordenadas, el X me está indicando cuánto hay de coordenada en X y esta Fy me estará indicando cuánto hay de coordenada en Y. Pero aquí pues no se refiere a coordenadas, sino a valores, cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Y pues tenemos este otro ejemplo, el otro ejemplo, ¿verdad?, es muy parecido, nada más lo que tenemos de diferente es cómo está planteado, y solo se los puse para que recordaran. En este caso pues tenemos 60 newtons a 30 grados al este del sur. Los 60 los tengo que graficar a escala. Tengo que buscar una escala que me convenga para poder graficar esos 60, ya que no puedo hacerlo a una escala real, porque yo tendría que medir 60 centímetros en mi cuaderno, entonces no cabe. La escala entonces que tengo que poner es acorde, ¿verdad?, a cuánto quiero que se reduzca. Yo puse aquí una escala de 1 a 20, que cada centímetro mío sean 20. Entonces, si cada centímetro mío van a ser 20, los 60, ¿a cuánto van a ser? Hago la regla de 3 y me sale que van a medir 3 centímetros. Coincidió con el otro, pero porque yo estoy adaptando a que tenga una escala donde yo sí pueda graficar aquellos centímetros. Entonces va a medir 3 centímetros de largo. Ahora, ¿dónde se va a ubicar? Pues yo cuando vea que son coordenadas cartesianas, ubicación cartesiana, voy a ver dónde está el cuadrante que me hable de este y sur. Entonces recuerdo norte, sur, este, oeste. Si acá está el este y acá está el sur, los voy a poner todos. Norte, sur, este, oeste. Voy a ubicarme en el cuadrante que hable de sur y de este. Luego voy a ubicar esos grados. Dice 30 grados al este. ¿Desde dónde? Desde el sur. Entonces desde el sur hacia el este, aquí están los 30 grados. Ya ahí ubiqué yo mi vector. Ya sé que mide 3 centímetros a escala. Y ese es entonces el vector que ahí me pedía. Enseguida, ¿qué hago? Pues el cálculo de lo que es la fuerza en X y fuerza en Y de ese vector. Que sin calcularlo yo puedo determinarla nada más con el largo que tenga en X y en Y ese vector. Entonces, enseguida aplico la fórmula. Para la X es la fuerza por el coseno de su ángulo. ¿Cuál ángulo? Por el método que yo aplico, el que yo les enseño aquí, sería lo que mide desde X ese ángulo. El de 30 me va a dar una oportunidad a poder calcular cuánto mide todo ese ángulo, porque yo sé que aquí van 90
y si le sumo a esto el segundo cuadrante ya van 180, y si le sumo los otros 90 ya hasta aquí van 270, más los 30 serían 300 grados, por eso es que aquí vemos 300. ¿Cuál fuerza? Pues la de 60. ¿Sí? Fuerza por el coseno del ángulo, el ángulo desde X, ¿sí? Yo aquí les estoy enseñando ese método, pero hay otros más, ¿sí? Sin embargo, yo me voy siempre al más sencillo para ustedes. Ya después en clase vemos cuáles otros métodos hay, si se les facilita más lo pueden hacer así. Entonces, ya que solucione yo la fuerza por el coseno del ángulo, me va a salir que en X la fuerza tiene una proyección de 30 newtons, es lo que mide en X. Enseguida la fuerza en Y es casi lo mismo, solo cambia de función, de coseno a seno, entonces serían los 60, pero por el seno de 300, y si lo soluciono me sale menos 51.96. ¿Por qué menos? Porque la fuerza en Y está dirigida hacia las Y negativas, y eso es lo que indica el signo. ¿Por qué más grande? Porque si nosotros esto lo graficamos realmente, ¿verdad? Con las medidas que deben de ser, vamos a ver que sí, que Y es más larga o es más grande que la X, y por eso es que hay esta diferencia entre ellas. Entonces esas son las componentes rectangulares. Para que hagan el ejercicio 13 con los 4 vectores que ahí vienen, los grafican cada uno en diferente plano, ¿sí? Uno por uno, para que no tengan que agarrar la misma escala para todos, y así en cada uno calculan sus componentes y las resaltan así con otro color para ver cómo quedaron, ¿sí? Entonces cualquier duda estoy ahí a la orden.